Hace más de un siglo, los mapuches se movilizan activamente para recuperar sus tierras y demandar acceso a servicios como lo tienen el resto de los chilenos. Sin embargo, sus demandas no siempre son escuchadas y persiste el conflicto y en algunos casos se agudiza. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión de la Universidad de Concepción, aquí a 500 kilómetros más o menos al sur de Santiago de Chile. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña Priscila Muñoz, compañera periodista del canal de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Bienvenido a Concepción, a la región del Biobío. Y vamos a presentarle a nuestros invitados. Voy a comenzar por las damas. Marisol Enríquez, doctora en Lingüística y académica del Departamento de Lenguas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bienvenida. Muchas gracias. Adolfo Millabur, alcalde de la comuna de Tirú y también dirigente histórico lafkenche. Bienvenido, alcalde. Gracias por estar con nosotros. Hola. Saludamos también a Osvaldo Pizarro, abogado y defensor regional del Biobío. Muchas gracias, defensor. Gracias por la invitación. Y finalmente, y no por eso menos importante, vamos a saludar a Germán Faúndez, presidente de la Federación Regional de Empresarios del Transporte de Carga de la región del Biobío. Gracias por la invitación. Gracias también de mi parte. Y pasan los años y el llamado conflicto mapuche persiste y todo indica que así será durante muchos años. ¿Qué hace imposible resolver este problema? ¿A qué se debe que no hayan soluciones a pesar de que cada vez crece la conciencia de que se trata de un problema grave? Bueno, primero yo creo que es una cuestión de lograr entender la dimensión del problema, que no tiene que ver con un problema de pobreza, tiene que ver con un tema de derechos. Y hay que remontarte un poco a de cuando los mapuches no estaban intercambiando con la cultura occidental. Se ha hecho saber en Chile y en el mundo, yo creo en América Latina, que los españoles vencieron a los mapuches, más conocidos como los araucanos. Y eso no fue así. Lo que sí hubo un tiempo de 300 años de guerra y de paz entre los españoles y los mapuches. Por cierto, en esos 300 años hubo repliegue hacia lo que más se conoce como la frontera del río Biobío. Esa es la última frontera que estuvimos con los españoles y fueron reconocidos de las partes como un Estado soberano, el uno y el otro. Y bueno, pasó rápidamente la historia y luego se produjo lo que son las independencias de los distintos países de América Latina y también, por cierto, Chile. Y ahí se produjo nuevamente una segunda invasión del Estado chileno a la nación mapuche, al pueblo mapuche, de lo que significa, le llaman acá la pacificación de la Araucanía, y que fue una invasión, un sometimiento a sangre y fuego al territorio mapuche del Biobío al sur. Y hoy día, para poder entenderlo de manera rápida, estamos viviendo una tercera invasión, que es con el aval del Estado, pero sí de las compañías madereras, y que se produjo en la época de la dictadura militar. Entonces, si no entiende esas tres etapas, uno nunca va a poder abordar de qué manera podemos resolver un tema que no está siendo resuelto en Chile y que de una manera todos los gobiernos de turno maquillan la solución. O sea, yo lo que identifico a esta altura es que tenemos una tercera invasión avalado por el Estado, pero especialmente por la dictadura militar, y hoy día con la complicidad con los gobiernos de turno que han sido post-dictadura militar. Y ahí hay una cuestión que no ha sido resuelta, y por lo tanto yo creo que eso es lo que hay que identificar de mi particular mirada, que yo podría dar así de manera muy rápida. ¿Es correcto, alcalde, hablar de conflicto mapuche? O sea, los mapuches no somos, no creo que tengamos conflicto entre nosotros. O sea, decir conflicto mapuche es como reducirlo, que los mapuches tienen un problema entre sí. Es un conflicto con el Estado chileno. Y eso, todo lo que ello implica, con su institucionalidad del Estado chileno, con los políticos del Estado chileno, con los representantes del Estado chileno, que no han sido capaces de comprender y de otra manera pararse de manera distinta frente a un pueblo que no se siente tranquilo porque fue sometido. Y en dictadura militar fue invadida de manera muy fuerte lo que es la ocupación de su territorio. Porque hasta antes de la dictadura militar, de una manera vivíamos más tranquilos, con dificultad, pero teníamos control del territorio de una manera con pobreza y todo, pero
las compañías madereras, con el aval de la ley 701, invadió todo nuestro territorio y hoy día tenemos grandes crisis, no solo de la producción de los recursos alimentarios, sino que también en lo que tiene que ver con los recursos del agua, que está en crisis, no solo para los mapuches, en la región donde yo estoy, en la octava y en la novena región, hay una crisis de... A pesar de que hay muchos recursos de agua, vertiente, acuífero, en la época estival hay problemas serios de abastecimiento de agua de las ciudades y especialmente de las zonas rurales. Y eso no solamente lo tienen los mapuches. Entonces hay una crisis de convivencia social entre la actividad económica versus los derechos de los pueblos, en este caso el pueblo mapuche. Marisol, la clase política chilena, los sectores dominantes del país, venden la idea de que Chile es un país moderno. Chile es un país sólido, democrático y que además de eso, un país con recursos. Sin embargo, los problemas del pueblo mapuche no han sido atendidos y no son atendidos en verdad. ¿Qué hace que la clase política chilena trate de ignorar esta realidad? ¿Están tratando de tapar el sol con un dedo? Algo así podría ser. Lo que pasa, y concuerdo en lo que planteaba el alcalde, que el problema que se relaciona con la temática mapuche es tan complejo, este problema o llamado conflicto, ¿cierto? Que tiene tantas aristas que en realidad para poder enfrentarlo hay que verlo de una multiplicidad de factores, o tiene diversas miradas, ¿cierto? Y por lo tanto también hay diversos elementos que se deben considerar a la hora de abordarlo. Desde el punto de vista, por ejemplo, de mi especialidad, el ámbito de la educación y de la lingüística específicamente, las demandas que ha tenido el pueblo mapuche son antiquísimas, ¿ya? Y no solamente el pueblo mapuche, de las diferentes agrupaciones étnicas que hay acá en Chile, han demandado por mucho tiempo que el Estado, que el gobierno, que la clase política dé cuenta, ¿cierto?, o que atienda a sus necesidades. Y en el plano educacional, por ejemplo, estas demandas fueron escuchadas de alguna manera y respondidas a través de la ley indígena cuando se promulga en el año 1993. Y hay una cierta respuesta ahí a esas demandas, pero es solamente un cuerpo legal que tenemos, ¿ya? Es una legislación que sí es un avance, pero no es lo suficiente, puesto que no se ofrecen soluciones concretas a las diferentes problemáticas que tiene la sociedad mapuche. En el plano educacional estamos completamente en deuda, porque el programa de educación intercultural bilingüe, por ejemplo, y hablo del programa educacional porque es fundamental, pienso yo, dentro de esta temática, que se implementa a partir del año 1996 con proyectos pilotos, ¿cierto?, en comunidades de alta densidad indígena, como lo estipula la ley. Es un programa que se implementa como proyectos piloto. A partir del 2010 se establece ya un subsector de lengua indígena, pero definitivamente ha sido insuficiente, tremendamente insuficiente. Y sigue habiendo un montón de deficiencias en el ámbito educacional y por lo tanto no se ha dado respuesta a estas demandas. Y ese es un tema bien interesante sobre el cual queremos volver además en el curso del programa. Y de hecho muchos mapuches hablan castellano o hablan español como nosotros. ¿Cuántos chilenos hablan mapudungún? Sin duda alguna que es una minoría ínfima, quizás. Pero disculpa, yo quería preguntarle a don Germán, en un programa anterior en el cual tratamos el tema mapuche, había un senador de la zona, Edwards, tengo entendido que es senador, ¿verdad? Yo le pregunté si desde el punto de vista de los que nos llamamos chilenos, hay una actitud racista y hasta xenófoba con respecto a los mapuches, y él es un hombre conservador, ya lo sabemos. Me dijo que sí, yo creo que sí, me dijo. ¿Opina usted que tiene razón? Yo creo que, hay distintas miradas, digamos, del ámbito, digamos, social. Yo creo que no es tan así, digamos. Hay grupos que pueden ser un poquito más, como dice usted, que miran de otra manera, digamos, pero no es la totalidad del chileno. Yo creo que
Hoy día el país Pero está... los mapuches son chilenos también. Sí, no, pero estoy diciendo que de darse cuenta, digamos, que en el fondo vivimos todos juntos en este mismo país. Hay alguna gente que nos quiere colocar en una clase y otra clase, y eso encuentro yo que hay un error. Yo creo que cada persona se ha ganado su espacio en este país, por lo tanto, cada uno tiene los derechos a pedir lo que ellos creen que se le hace falta. Y ahí donde nosotros, nuestra postura que hacemos nosotros con todo este conflicto que hay, donde los metieron nosotros al medio, porque nosotros estamos metidos al medio de un conflicto que nosotros no buscamos. O sea, nosotros somos víctimas de algo donde el Estado tiene que haber resuelto este problema. Y Perdón, don Germán, para aclararle a nuestros auditorios, usted es representante de una empresa de transporte. No, yo soy de los transportes en general. De transporte en general. Pero fundamentalmente en la región son los camiones que sacan la madera. No, todo, en general todo. Pero relacionado con el conflicto, están también... No, se han quemado de todo acá. La quema de camiones aquí no es con madera, aquí se han quemado todo tipo de camión, con contenedores que traen salmones, que traen madera, que pueden traer muebles, que llevan a esos productos, que llevan combustible. O sea, que hay diverso la totalidad de la quema de camiones. Aquí no podemos seguir que sea quemado solamente camiones que van en el área forestal. Y además de esto, ningún camión es forestal tampoco, porque los camiones no son de las forestales, los camiones son de los dueños de empresarios, a veces pyme y a veces empresas más grandes, pero no hay ningún camión que ha sido afectado, que ha sido de una forestal, digamos, como para ir, digamos, en contra de las forestales. Son camiones de gente nuestra que nosotros representamos. Sí, quiero retomar con el defensor un tema que me parece tremendamente complejo, porque dentro de este estigma con el que muchos crecimos aquí en Chile, que los mapuches eran flojos, que se burlaban por los apellidos, se creó también en este último tiempo la sensación de que ellos también son violentos. Incluso se han tipificado muchas causas de carácter terrorista. Usted, como representante de los defensores en la región del Biobío, ¿ha habido un incremento de los mapuches imputados por delitos de este tipo, o es algo que no ha variado? Porque da la impresión como que los mapuches ahora son todos violentos, todos se tienen que ir a la cárcel, son todos terroristas. A ver, hay que hacer una aclaración ahí. Desde el punto de vista numérico podríamos decir de que en Chile se inició la reforma procesal penal a nivel macro. Han existido 19 causas donde se ha imputado delitos terroristas, ¿ya? Y en esas 19 causas, 4 han pertenecido a la región del Biobío, ¿ya? Y en ninguna de ellas se ha condenado a una persona por un delito terrorista, ¿ya? Que es algo bien relevante. Sí se ha declarado que ha existido un delito terrorista, pero no se ha determinado la existencia de culpables por ese delito. Y en ese sentido creo que vale la aclaración en orden a que efectivamente se ha invocado la persecución asociada a la ley terrorista en causas asociadas al conflicto mapuche. Sí, efectivamente se ha asociado. Haciéndome cargo de las palabras o la afirmación respecto de la existencia de un conflicto mapuche, no. Yo creo que también hay una etiqueta mal utilizada. Lo que corresponde es la existencia de un conflicto territorial del cual nacen una serie de conexiones de conflicto. Ahora bien, respecto de este estigma propiamente tal en orden a la existencia de que las personas que son pertenecientes a la etnia mapuche tengan, o existan ciertos prejuicios, que son personas violentas o que son personas flojas, yo creo que no es así. O sea, está absolutamente lejano a la realidad. Más bien, la pregunta que uno debe hacerse es cuánto yo conozco la comunidad mapuche, cuánto yo conozco a las personas que integran la etnia mapuche, cuánto yo conozco de la vinculación que ellos tienen con el territorio, para poder entender las dinámicas de funcionamiento. Y en ese sentido creo que hay mucho desconocimiento del funcionamiento real y cómo las comunidades mapuches operan. Lo que sí podemos afirmar es que las comunidades mapuches y algunos de sus integrantes, cuando han sido perseguidos por ilícitos que han sido tipificados como terroristas, han visto el peso del Estado completo y a través de sus órganos persecutores que utilizan leyes como la ley de conductas terroristas que superpotencian las facultades del Ministerio Público a través de la utilización de testigos secretos, donde hay plazos distintos respecto de las investigaciones, donde existen secretos en las investigaciones propiamente tal, y una serie de otras normas de persecución que para un delito común no se dan. Y esto asociado, y aquí respondo a la pregunta directamente, asociado a la connotación pública que tienen este tipo de casos, lo que hace que
una persona pueda posicionar esto como un conflicto altamente complejo. Sumado ello al hecho de que a nivel internacional, cuando estamos hablando de terrorismo, nos imaginamos, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, nos imaginamos los atentados en el metro de Londres. Entonces, estamos hablando de la existencia de un presunto conflicto que es capaz de desestabilizar la institucionalidad del Estado, cosa que en la práctica no ha sido así porque no ha habido ninguna condena por ese tipo de delito. O sea, podemos entender de que se trata, en definitiva, de un abuso, porque si no han existido esos delitos y se aplica la ley de esa manera y finalmente no se encuentran culpables, evidentemente que la situación es bastante grave. ¿Cómo repercute en el pueblo mapuche esta realidad? Primero, precisar, con todo lo que ya hemos conversado, yo podría identificar que efectivamente hay discriminación y racismo en Chile, que no se dice, es otra cosa, pero existe, está generalizada, yo creo, en la sociedad chilena inconscientemente, porque fueron educados para poder hacer sentir que los mapuches son inferiores, porque los medios de comunicación masiva, en la época de la guerra, en la pacificación de la Araucanía, en aquel tiempo catalogaron y tipificaron al mapuche como flojo, borracho, hediondo y todos los peyorativos más despectivos posibles. Y en los tiempos de hoy, los medios de comunicación masiva también catalogan de terrorista. Si uno sale a la calle a Chile, mapuche es sinónimo de terrorismo, porque se instaló ese concepto. Como bien dice el defensor público, ninguna causa ha demostrado que ha sido acto terrorista y ningún culpable, digamos. Pero vámonos más allá al punto de vista más sutil. Solo en las causas que están vinculadas a la causa mapuche se aplica la ley antiterrorista. No hay otro caso que en Chile haya sido aplicada la ley antiterrorista. Es más, en un verano cualquiera, un incendio de monocultivos de pino y eucalipto en la 9ª o 8ª región es catalogada como acto terrorista, y un incendio en Valparaíso, donde no hay mapuche aparentemente, es un acto de... ¿cómo se llama esto? Una persona que hace incendio. Un delito común. Un delito común, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el mismo gobierno, el mismo turno de gobierno, el mismo ministro cataloga los dos actos de manera distinta, a pesar de que en Valparaíso hay pirómano, un acto de pirómano en Valparaíso. Entonces, la misma persona cataloga de manera distinta el mismo acto, a pesar de que en Valparaíso hay viviendas comprometidas. Entonces, hay discriminación institucionalizada de parte de los tribunales, de parte de los ministros, de parte de la clase política, sí lo hay. En cuanto a se me escapó Gonzalo. Gonzalo, su pregunta, ¿cuál era? La pregunta es si esta situación en la cual ustedes se encuentran es una situación que no tiene solución, que si no hay, no se pueden encontrar caminos de entendimiento, si no es posible que el Estado se comporte de otra forma. Yo creo que si no tuviera solución, yo creo que no estaría acá, estaría en otro lugar. O sea, si no estuviera la solución por la vía del diálogo, estaría en otro lugar. Yo creo en el diálogo, yo creo en la solución de parte de las partes. Yo creo que Chile está en un tiempo sin retorno en términos de, no solo los movimientos sociales que tienen que ver con los estudiantes, con los trabajadores. Chile está en una etapa donde todavía no sale y no se da de alta de la dictadura militar. Todavía este país no se ha dado de alta, no ha terminado la discusión de la transición. Hay una cantidad de temas que no están resueltos y este es un tema mayor, que si no se resuelve, la convivencia en las regiones nuestras no tiene vuelta atrás de parte de las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas ya están empoderadas en su conciencia de luchar por sus derechos. Y no solo por los derechos de las comunidades indígenas, sino que por la supervivencia del territorio, porque los monocultivos de pino y eucalipto generan cesantía, generan calamidades medioambientales y naturalmente amenazan la soberanía alimentaria. Si ustedes van a la 9ª región, en la zona de Valdivia también, que es la otra región, zonas que eran praderas verdes, con animales, con cereales, con producción de alimentos, hoy día están puestas en madera. O sea, el hombre que yo sepa todavía no ha inventado ninguna industria que la madera lo transforme en alimentos. Entonces, yo creo que está un tema de soberanía alimentaria que no solo los mapuches tienen que reclamar, sino que el país tiene que darse cuenta que tiene que dejar en evidencia, porque si no se resuelve, el conflicto va a seguir. Sí. Sí, no, adelante. No, tomando un poco las palabras del alcalde Marisol, quiero preguntarle por las voluntades de cambiar este tema, pero a nivel
gubernamental y también de parlamentarios. No hay presencia de parlamentarios efectivamente en el Congreso hasta el día de hoy, en distintas cámaras. Tampoco el gobierno parece avanzar porque estamos hace mucho tiempo esperando la creación de un ministerio indígena, algo que es fundamental, la gran cantidad de indígenas que hay en nuestro país. Y da la sensación que hay, como lo decíamos en otro momento, se tapa el sol con un dedo de una realidad que se tilda de violentista, pero hay temas de fondo importantes, como la gran pobreza que sabemos que sufre el pueblo mapuche. Efectivamente, yo creo que como se ha dicho acá, como lo ha planteado el alcalde, pareciera ser que falta voluntad política para avanzar en este tema y para realmente dimensionarlo en la complejidad que tiene. Yo creo que una de las razones tal vez que podría justificar esto es la mirada monocultural que tiene la clase política, y que tiene no solamente la clase política, la mirada etnocéntrica que tiene la sociedad chilena, no mapuche, ¿cierto? De pensar que somos un país bastante homogéneo, donde la diversidad es vista como algo negativo, ¿cierto? Y no como una riqueza. Entonces las comunidades las comunidades minoritarias de nuestro país, que son varias, que no solamente el pueblo mapuche, pero que efectivamente es que más llama la atención por los problemas que enfrenta hoy en día producto de este denominado conflicto mapuche, porque en los medios aparece, ¿cierto?, lo mapuche relacionado con el delito, con el terrorismo, con camiones que se queman. Entonces eso es tremendamente perjudicial para la mirada que tiene la sociedad chilena en su conjunto, como para también cómo se miran, por ejemplo, los niños y cómo se miran las propias comunidades en su interior, ¿ya? Porque como se ven en los medios ellos, se ven los niños. Por ejemplo, un niño pehuenche me decía una vez en un trabajo de campo que yo realizaba: yo no quiero ser pehuenche ni hablar pehuenche porque pareciera ser que no es muy bueno serlo. Ya muchos sí quieren serlo, muchos niños pehuenches, muchas comunidades. Digo pehuenche porque estamos acá en la zona, en la región del Biobío, y también de las comunidades lasquenches, están orgullosos de serlo, a pesar de todo lo que se atenta contra eso. Hay mucha gente en las comunidades que son muy leales a su cultura, que son muy leales a su lengua, a pesar de el trabajo sistemático que ha hecho el Estado, ¿cierto?, por desplazar, por aminorar y por minorizar la cultura y en realidad y no dar respuesta por esta mirada etnocéntrica, por este miedo a la diversidad que se tiene. Hay un hecho que hemos conversado y que sería bueno aclararlo definitivamente, y es que el intento de acusar de terroristas a miembros de la comunidad mapuche ha terminado en quedar en la nada, porque no hay tal delito. Sin embargo, a nivel internacional se ha hablado de la presencia de gente de las FARC con las comunidades mapuches, o sea, el movimiento guerrillero colombiano. Se ha hablado de un supuesto traslado de armas desde el extranjero. El propio expresidente de Colombia habría tenido algunas intervenciones en esa dirección. ¿Puede usted descartar definitivamente que eso sea cierto? Lo que yo puedo descartar en el ámbito de las competencias de la Defensoría Penal Pública y la cantidad de personas que hemos representado, el año pasado, como ejemplo, representamos aproximadamente a 1.100 y tantas personas de la etnia mapuche en la región. Lo que podemos afirmar es que no ha existido ninguna causa criminal donde se haya logrado acreditar la afirmación que usted me señala, en ninguna. Porque si hay afirmaciones de esas características deben ser probadas en el ámbito criminal, porque estaríamos hablando de ciertas figuras típicas o cierto tipo de delitos que tienen una gran gravedad, porque van a atentar directamente contra la seguridad interior del Estado, contra la misma seguridad del Estado en sí, mirando incluso en sus vinculaciones internacionales con la seguridad exterior del Estado, y eso no ha ocurrido. Perfecto. No ha ocurrido. Sí. Retomando el tema de violentista, las últimas medidas que se han adoptado como gobierno, Gonzalo, acá ha sido sumar más policías a la zona de conflicto mapuche, como se ha denominado. Se está hablando de que hay más resguardo policial. Usted, que representa a los camioneros, me imagino que ha percibido esta presencia policial en aumento paulatino. ¿Ha solucionado en algo las cosas? Yo creo que no. Yo creo que por ahí no va el camino. Nosotros hemos sido bien categórico en decir que acá el problema, como decían delante, tapar los ojos con un dedo colgando más carabinero, no es el camino.
no es el camino de llevar más violencia donde hay violencia, eso no se debe hacer. Nosotros hemos sido bien críticos y hemos sido críticos con los últimos gobiernos que han sido donde el problema se ha agudizado. Esto empezó en el 2006. Con nosotros empezó el 2006 con el primer camión que se quemó en el bypass de Temuco, era de nuestro, era de acá. Y de ahí empezaron la seguida de camiones, hoy día vamos en 133, 135 camiones quemados. Y hemos tenido carabineros, creo que hay como 3.000 carabineros en esa zona por ahí, y se sigue quemando camiones, entonces por lo tanto no ha sido ninguna solución. Hoy día el gobierno ha tomado la decisión de pasar los camiones en caravana en la noche escoltados con carabineros, pero también sabemos que no es una solución, no puede ser una solución en un país libre, donde el Estado tiene que garantizar el libre tránsito a toda la persona que quiere movilizarse por el país, no puede andar escoltado con carabineros para pasar de una región a otra. Entonces eso encontramos que nosotros no es bueno, no le hace bien al país, no es sano para el país. Esto nosotros lo sufrimos acá en el sur de Chile, porque en el norte usted sabe que tiene otra realidad que no le pasa eso. Por lo tanto, esto pasa mayormente en dos regiones, que son la octava y la novena región, y donde nosotros hemos sido bien categóricos con el gobierno, que está hoy día de turno con los otros gobiernos, lo hemos dicho, que la solución hay que buscar una solución, digamos, de profunda. ¿Y esta solución qué es lo que es? Y se lo hemos dicho a ellos, llevar a una mesa, sentar transversalmente los políticos. Aquí no es un político de un lado a otro lado, aquí tiene un problema político nacional. Este es un problema de todos, o sea, aquí no podemos echarle la culpa a un sector, acá es un problema de todos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos planteado? Sentar a los políticos, sentar a los agricultores, sentar el pueblo mapuche que va a garantizar lo que se va a conversar en esa mesa, sentar a las forestales. Las forestales tienen mucho que decir en este tema, y buscar la pacificación de la Araucanía. Si ¿cómo no se van a entender si estamos en el siglo, ya vamos a llegar al siglo XXI y todavía no se pueden entender? O sea, es un problema de conversar. político, Es un tema que hay que conversarlo, que el Estado tiene que tener la voluntad de solucionar este problema, porque vamos a seguir quemando camiones. Y vamos a llegar en un año más y va a haber 200 camiones quemados y no vamos a buscarle la solución si no hay voluntad. Si esto pasa por Germán, voluntad. ¿cómo cataloga la quema de los camiones? ¿Son actos violentistas? ¿Son delincuentes? ¿Son mapuches? ¿Quiénes son los que están detrás de estos actos? Mira, nosotros hemos mirado desde un punto de vista nuestro y no hemos querido ser responsables como digamos, como lo que mandamos las organizaciones. Decir, esto es porque es este pueblo, o decir, como decía, estos son de la FARC, porque no lo sabemos. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy no se sabe, se sabe que hay grupos aislados, pero todavía no sabe nadie realmente de lo que pasa. También? Puede ser autotentado, que también ha ocurrido, que hay formalizado con gente que se ha autotentado por cobrar los seguros. Hay camiones que se han sido quemados, digamos, en predios forestales. ¿Montaje? Montaje también que puede ser. Por eso digo yo que cuando no haya nada y no se sepa nada todavía, no puedo ser yo irresponsable de echarle la culpa al pueblo mapuche, si el pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche es extenso. Entonces no puedo ser irresponsable yo como dirigente de andar buscando víctimas y de echándole la culpa, como decía el alcalde, y de colocarlo a ellos como los primeros como escudo, si no lo sabemos. Entonces hay que esperar que las autoridades se pronuncie, que los organismos, digamos la fiscalía, todo, cuando encuentren culpables sean formalizados, y ahí podemos decir en el fondo qué es lo que pasa, porque nosotros nos preguntamos y nosotros hacemos nuestra pregunta como transportistas y camioneros. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué lo queman camiones a nosotros? ¿Por qué no queman otras cosas? No es necesario quemar nada. Nada, por eso, pero lo que yo ¿por qué quería, nosotros? La pregunta. En la medida que avanza el tiempo, quisiera tocar un tema, y es que Chile no es un país que vive aislado en el mundo. O sea, tenemos que someternos también a un derecho internacional. Y hay instancias de derecho internacional que han obligado o que obligan al gobierno chileno a tener una actitud distinta con el pueblo mapuche. Yo sé que no es un asunto que está en sus manos, pero como jurista, ¿por qué el gobierno chileno no cumple con estas obligaciones internacionales? A ver, referente al caso, lo último que podríamos recordar a nivel de Chile tiene que ver con la condena al Estado chileno por parte de la Corte Interamericana de Justicia en el caso de Pascual Pichún, Aniceto Norín y otros 6 comuneros, si mal no recuerdo, porque fueron 8 personas, donde efectivamente al Estado chileno se le condena, ya que con ocasión del juzgamiento de este grupo de personas
se incurrieron en una serie de infracciones internacionales en las cuales el Estado tiene que reparar a estas personas, ¿ya? Lo cierto es que ese no deja de ser un llamado de atención muy poderoso que un organismo internacional y la Corte Interamericana condene a Chile por vulneración de derechos fundamentales, porque precisamente esto debe marcar un punto de quiebre para la institucionalidad chilena. Y en este sentido puedo pronunciarme en orden a que la Defensoría Penal Pública, que es un organismo del Estado, ha avanzado fuertemente en fortalecer la defensa de personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y particularmente en la región. Por ejemplo, nosotros contamos con un grupo de defensores que son especializados en defensa indígena, contamos con algo muy innovador que es la existencia de un facilitador intercultural que pertenece a la etnia mapuche, que es capaz de generar un puente entre ambas culturas y poder explicar de mejor manera las posiciones de defensa. Y a su vez, a nivel de Poder Judicial también se han adscrito a las 100 reglas de Brasilia, donde se reconocen las condiciones, ciertos grupos que están en condición de vulnerabilidad, no por ser vulnerables per se, sino por un tema de acceso a la justicia, y han permitido y han generado algunos cambios. Creo que ese es el camino correcto. Y estos llamados de atención a nivel internacional, recordando otro de ellos, por ejemplo, en el caso de Karen Atala, que también el Estado chileno resulta ser condenado por una actividad discriminatoria, son llamados de atención que deben ser un punto de quiebre para la institucionalidad, es decir, estamos equivocados, estamos mal equivocados, y tenemos un mal rumbo y por lo tanto tenemos que cambiar nuestra institucionalidad. Y creo que ese es el camino correcto. Sí, es que lamentable como país, ¿cierto?, que internacionalmente se nos juzgue por cometer hechos discriminatorios, pero yo quiero retomar el tema de la violencia en el sentido de que hay cosas que todavía no se resuelven, que son la gran cantidad de mapuches que han fallecido en las zonas en conflicto por situaciones que pueden ser descritas de la manera que usted estime conveniente, pero han fallecido comuneros mapuches a manos de carabineros y todavía no hay justicia para ellos. No han fallecido, han sido asesinados. Que es por muy eso distinto. le decía, dígale usted como quiera. Las palabras construyen realidad. Han sido asesinados y no han habido justicia, porque todos los autores que han muerto a los ciudadanos mapuches, no hay autores en la cárcel. También han habido muertos de otro lado y los autores, entre comillas, están en la cárcel. O sea, cada uno saque la conclusión que quiera. Es más, ha sido con instituciones de carabineros que han demostrado que han sido los autores, pero los carabineros siguen en función activa. Es peor todavía eso, que el Estado se avale estos actos de violencia contra un pueblo. Pero más, yo quisiera retomar un poco de que el tema de la violencia. Mira, hay una cuestión, la solución es política. Esto no es una cuestión de pobreza. Chile tiene un pecado de origen. Chile se declara artículo 1 en la Constitución. Chile es un Estado uninacional, confunde nación con Estado. Y en Chile hay varias naciones, hay varias nacionalidades, y los mapuches son una nación. Entonces, si tenemos que plantear una solución a largo plazo, tenemos que construir una nueva casa, una nueva constitución, que nos permita que cada uno de los habitantes tenga su propia habitación cómoda, porque hoy día los mapuches están en el patio trasero. Cuando queda algo de comer, se les entrega. Y cuando no, no. Entonces, el reclamo que estamos haciendo los mapuches, por lo menos en mi parte mía, es que sea una nueva constitución que se declare plurinacional, que sea plural, que reconozca las partes y que sea intercultural. Porque una cosa es lo plural y otra cosa es lo intercultural. Y este Chile es monocultural. En la escuela es monocultural. A mí me produce mucha impaciencia cuando me preguntan, pero usted tiene que ser más, ¿sabe mapudungún? Y yo le pregunto, ¿usted sabe? Nada. Entonces tenemos una monoculturalidad espantosa. Yo sé cómo tengo que comportarme en una misa, sé cómo me tengo que comportar en una iglesia, pero un chileno común y corriente no tiene ideas de cómo se comporta en un guillatún. Entonces hay una falta de conocimiento y de respeto al pueblo mapuche que no tiene nombre. Es más, en cuanto a la violencia, si este país se hicieron dueños no más de 10 familias en este país, si no son el problema, los camioneros no son el problema, son las víctimas también. Mandan a los carabineros, son hijos del pueblo los carabineros, son hijos de los vecinos, que lo mandan. Entonces detrás de los carabineros también hay una señora, hay un hijo, que queda nerviosa cuando lo mandan a la zona de conflicto. Y no lo mandan a cuidar a la gente, mandan a cuidar a las compañías madereras, porque ellos gatillan desde Santiago cuáles son intereses que hay que proteger, y a través de los tribunales.
Entonces, hay una cuestión, una ingeniería de poder que es lamentable cómo se construye. Por ejemplo, se instaló en este país a estas 10 familias, son exitosos, le ha ido bien en la vida. O sea, cuando le roban al pueblo es un empresario exitoso. Cuando el pueblo quiere recuperar lo que le han robado es violencia. Entonces hay una paradoja en eso. Los medios de comunicación, cuando el empresario le va bien robando, como día en la política, como día como está todo coludido, uno dice, bueno, ¿cómo es la cuestión esta? Entonces, frente a toda esa realidad, los mapuches se rebelan, porque durante mucho tiempo de la historia nunca han sido respetados ni reconocidos. Sí. Una cosa es imponerle y otra cosa es dialogar con ellos. Y somos un pueblo, entonces en ese sentido, a mí me llama, por ejemplo, hace poco tuvimos el Consejo Municipal de Tirúa, que es un concejo súper pequeño, una municipalidad pequeñita, convocó al coronel de carabineros de la provincia y al gobernador de la provincia. Y les preguntó, ¿cuántos carabineros tenemos para cuidar a la población? Se miraron entre ellos y dijeron 30. ¿Y cuánto tiene para cuidar la empresa forestal? 80, me dijeron. O sea, 30 para cuidar en 3 turnos, o sea, 10 carabineros para cuidar 11.000 habitantes y 80 carabineros para cuidar las maderas que no se lo roben. Para quienes nos ven desde otros países, que los carabineros son la policía chilena. Esta realidad de violencia, ¿cómo repercute en los niños? Algo nos contaba usted al respecto. ¿Cómo, y dos cosas. Uno, ¿cómo es posible defender la lengua? Y segundo, ¿cómo repercute esta realidad de violencia en los menores? Los mapuches hasta el periodo de erradicación en reducción eran monolingües de mapudungún. Luego de ser integrados a la nación chilena, estoy hablando del proceso de la pacificación de la Araucanía, ¿cierto? Son integrados a la nación chilena y se ven obligados a hacerse bilingües, ¿ya? Los mapuches se ven obligados a aprender el castellano porque es la lengua que les permite desenvolverse en esta nación. Sin embargo, el resto de la población chilena nunca ha tenido necesidad de aprender mapudungún o chedungún o lengua mapuche, ¿cierto? Uno puede vivir perfectamente, hacer su vida normal sin conocer nada de la cultura, sin conocer nada de la lengua. Sin embargo, los mapuches se ven obligados a tener que conocer las pautas, no solamente conocerlas, sino que practicar las pautas culturales, conocer la lengua para poder desenvolverse y para poder acceder, ¿cierto?, y poder tener una mejor vida. El factor de la discriminación es tremendamente importante, y es lo que yo señalaba adelante, ¿cierto? Lo que se ve en los medios, lo que se ve en la radio, en la televisión, en internet, afecta tremendamente a las comunidades y especialmente a los niños, que es el segmento generacional más afectado por el contacto. Este contacto de estas dos sociedades, que es un contacto social, que es político, que es económico, todos estos factores afectan a la lengua, porque la lengua no está ajena a los problemas sociales, políticos y económicos. Porque en el fondo, cuando la familia tiene que decidir, que decidir es en realidad una metáfora, porque está obligada, ¿cierto?, a enseñarle castellano a sus hijos para que vayan a la enseñanza media, la enseñanza básica media, y para que puedan, en el fondo, tener una mejor vida, como dicen ellos. Si queremos salir de la pobreza, tenemos que hablar castellano, porque el castellano es la lengua del trabajo, ¿cierto?, de la promoción social. Entonces, cuando se trata de volver a vivir mi cultura, hay muchas comunidades que sí la viven, hay muchas familias que sí todavía se están comunicando en mapudungún. En esta región, por ejemplo, tanto en la zona de la costa, hay familias que hablan en su vida diaria en mapudungún y principalmente en la zona de Alto Biobío, donde la lengua es altamente vital. Sin embargo, esta discriminación que sufren los niños en las escuelas, de parte de sus compañeros, de parte de sus profesores, de parte de los medios, en el fondo a ellos los hace tomar la decisión que es nefasta para su lengua, de no hablar más la lengua. ¿Y qué diferencia, Marisol, con lo que sucede en otros países, que desde Chile a lo mejor lo consideramos más pequeño? Yo estaba hace poco en Paraguay, donde el guaraní es lengua oficial del país y donde además el resto de las lenguas que hablan son reconocidas. Y viajando en un avión desde Paraguay, la persona que anuncia la partida del avión hizo la partida en inglés, en español y en guaraní. Entonces, imagínense la ignorancia que significa no reconocer esa riqueza
del lenguaje. O sea, es una crítica. Pero yo quisiera, antes de terminar, y en atención a las cosas que están pasando, en definitiva, como que hay una cierta deficiencia, digo cierta, pero parece ser que más que eso, en el sentido de que muchos sectores del país, cuando se trata de los mapuches, el Estado de Derecho no es tal. ¿Ve usted deficiencias en ese sentido? O sea, a ver, cuando uno reconoce que quiere vivir en un Estado de Derecho, debe abrirse a los elementos que son básicos y esenciales, que son la participación efectiva, en este caso de los grupos o de la etnia mapuche en general, y de todas las grupos étnicos que existen en el país, donde se reconozca su existencia, se reconozca su identidad, se reconozca y se les dé la posibilidad cierta de participar en las decisiones que regionalmente se toman, que es lo primero que uno podría decir para que se reconozca esta pertenencia cultural especial que ellos tienen. Y en segundo lugar, que esta participación no sea ficta o no sea simbólica, sino que más bien tenga la posibilidad de generar un impacto en las realidades locales o regionales que se viven. Yo creo que esos elementos son esenciales. Creo que se ha tratado de hacer un trabajo en ese sentido, pero no se ha avanzado lo suficiente. Y sumado a ello está el segundo elemento, que tiene que ver con una apertura cultural, de reconocer la existencia de una multiculturalidad y obrar en ese sentido. De alguna manera, por ejemplo, cuando uno escucha que se hacían referencia a la preocupación por los niños, por ejemplo, es preocupante cuando en la región de la Araucanía el año pasado y el año antepasado se conocieron una serie de recursos de amparo que fueron presentados por abogados de la Defensoría respecto de menores de edad que vivían en las comunidades porque se afectaba la esencia de los niños propiamente tal, y eso implicaba que, por ejemplo, ellos no podían acceder a la educación. Y así, es un elemento importante. Y así llegamos al final de este programa. Sin duda alguna hay una deficiencia muy grande en Chile en relación con el trato que se le debe dar al pueblo mapuche, pueblo heroico que se merece ser respetado de otra manera. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.